En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Allí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, pues todos conocemos esta parábola, la conocemos como la parábola del sembrador. Yo he leído nada más la primera parte, porque el texto es muy largo. En la segunda, el Señor Jesús viene explicando precisamente esta parábola. Ya lo hemos dicho, no es que el Señor nos esté dando una clase de agronomía, no, nos está hablando sobre las diversas actitudes o disposiciones que nosotros podemos tener al escuchar la palabra de Dios. Algunos, pues como esa tierra dura, cerrados a la palabra de Dios. Y podríamos decir que hay una gran multitud en la humanidad que está cerrada a la verdad, a la justicia, al amor, y cuanto más entonces a la predicación de la palabra del Señor. Se nos habla también de otra tierra que está llena de piedras, dificultades que tenemos en la vida, y podríamos decir cuando se recibe con entusiasmo la palabra de Dios, pero como no hay suficiente tierra, entonces nos entusiasmamos un día y luego ya se nos olvida, nos desanimamos. Un tercer terreno, que es aquel que además pues hay problemas y dificultades. Yo, por ejemplo, en lo personal, a veces también abrumado por las acciones pastorales, lo que hay que ver, lo que hay que organizar, incluso por situaciones económicas, pues de repente me doy cuenta que hay cosas en las que le estoy ocupando más tiempo que a la oración. Y entonces tengo que encontrar el equilibrio. No puede haber nada más importante que la centralidad de Jesús en la vida del creyente, de aquellos que lo queremos conocer cada vez más. Bueno, pues las dificultades, la enfermedad de un ser querido, un problema económico, enfermedades personales, malos entendidos, pueden hacer que nos olvidemos de Dios. Pero Él siempre está con nosotros. Y la cuarta tierra es aquella que produce frutos y ciertamente, bueno, pues habrá quien dará el 30, el 60, el 90, el 100 por uno. Y pues cada uno de nosotros tendríamos que estar aspirando a hacer de esta mejor tierra, de tal manera que podamos dar los mejores frutos en la tarea de la evangelización. Hoy estamos celebrando a San Francisco de Sales, el patrono precisamente de la comunicación dentro de los comunicadores para la Iglesia. De esta forma, entonces, podríamos decir que los medios de comunicación social tienen que ser utilizados para difundir el Evangelio. Como esta pequeña aportación que desde Palabra de Vida intentamos hacer. Y es aquí donde también todos aquellos que nos siguen
pues pueden ser también difusores de esta semilla cuando la comparten con sus amistades. Recuerden que además de yo principalmente la transmito a través del WhatsApp, mis amigos, mis amistades, pero que también pues en YouTube, allí al final aparece una página en YouTube donde hay algunas personas que me dicen, yo ya lo bajé de YouTube, no me llegó su mensaje, pero yo ya lo hice. Algunos me dicen Instagram. La verdad, por ejemplo, en esto de Instagram, yo no sé, pero pues aquellos que saben me dicen que por ahí nos siguen. También está ahí el Facebook. En fin, cada uno de nosotros, tomando aquello que San Pablo nos dice, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, tenemos que buscar las diversas maneras de esparcir la semilla, la palabra de Dios, para que llegue al mayor número de personas posible y que esa semilla caiga en los corazones de todos, aún de aquellos que su corazón estará cerrado a la palabra de Dios, de aquellos que son un tanto superficiales, de aquellos que están abrumados y de aquellos que saben acoger con un corazón limpio la palabra de Dios y la ponen en práctica. La verdad es que cuando además, por otro lado, el Señor habla de todo ese tipo de suelos, pues yo podría decir, si estoy seco en mi corazón, debo de pedirle al Señor que derrame la gracia de su Espíritu Santo para que la tierra dura se haga un poco más blanda. Si estoy lleno de piedras, de pecados, pues pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo en mi corazón para que yo tenga fuerza y ánimo para quitar esos obstáculos. Si son pensamientos, situaciones, problemas, pedirle al Señor su paz para que yo me centre en lo esencial. Abra mi corazón a la acción del Espíritu de Dios. Y finalmente, pues si soy de aquellos que ya de alguna manera he sorteado todos estos caminos con entusiasmo, como un barco de vela que ha agarrado un buen viento y va surcando el mar, caminemos a lo largo de nuestra vida haciendo el bien, predicando el Evangelio, anunciando el reino de Dios, construyéndolo día a día con nuestra alegría, con nuestra perseverancia. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y si de algo te sirvo, Señor, invítame a lanzar la semilla de tu palabra, como tú lo haces, como tú lo has hecho en mi corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te haga un extraordinario esparcidor de la palabra del Señor.